Bienvenidos a esta segunda plática sobre este tiempo de Semana Santa en cuarentena que estamos viviendo. En la primera exposición habíamos visto un poco lo que no había que hacer o cómo no había que vivir esta Semana Santa desde una perspectiva meramente humana, desde la angustia, desde la desesperación, desde poner nuestra mente exageradamente en este tema de la pandemia, más allá de que sí tenemos que ser responsables. Y bueno, habíamos hablado de los miedos y de buscar sobre todo lo que significa esta cuaresma, que es un tiempo de conversión. Toda la cuaresma es un tiempo de conversión, pero mucho más especialmente nuestra Semana Santa. La Semana Santa es la semana en la cual todos nosotros esperamos tener este momento especial de conversión, porque hay que tener en cuenta que la Semana Santa no está hecha para Dios, sino para nosotros. Muchas veces estamos con el temor o con el miedo de que vamos a hacer mal o que vamos a hacer bien, siendo que en realidad lo que Dios quiere es que nos salvemos. Él nos ha mandado a nuestro Redentor, a Jesús, justamente para que tengamos esa confianza y esa esperanza de nuestra salvación, y no para que nos dirijamos a Dios con temores, ¿no? Acá yo les traigo esta primera cita, voy a bajar esto para que... Les traigo esta primera cita de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó la predicación, decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Hay dos cosas aquí que nos tienen que llamar la atención y que tienen que formar parte de nuestra Semana Santa, que es, por un lado, la necesidad de convertirse, y por otro lado, que esta conversión tiene que ver con una buena noticia. Esto nos trae una primera imagen, que es convertirse, es vertirse hacia, es volver nuestra vida, volver nuestra mirada, volver todo de un lugar de donde estamos mirando hacia otro lugar. Entonces, convertirse aquí hace referencia directa a esta buena noticia. Estábamos encerrados en la mala noticia del pecado, y la conversión significa volver nuestro corazón a la buena noticia del pecado, de la gracia, de la salvación. Y Jesús va caminando por distintos pueblos, de hecho se dedica a todos sus años de predicación a esto, y bueno, y esa es la vida de la iglesia. Si ustedes se fijan, lo que la iglesia hace hoy es lo mismo, viene caminando entre nosotros y nos viene anunciando que hay que convertirse, y que hay que convertirse a la buena noticia, de la mala noticia del pecado a la buena noticia de la salvación. Por eso, en este día vamos a hablar un poco sobre la conversión. ¿En qué consiste la conversión? Uno tendería a pensar que tiene que convertirse de pecador en santo, y por supuesto que pasa por ahí la cosa, pero lo que la Iglesia nos enseña y nos hace reflexionar, y yo traje aquí a colación este texto del documento que escribió el Papa Francisco hace poco sobre la santidad, es no tanto convertirnos en qué, sino convertirnos en quién. O sea, a quién tenemos que mirar para convertirnos. Y es mirar a Cristo. Y les leo estas tres citas que dicen tres cosas importantes. La primera: deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios, y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es una acción de Dios la conversión. Por eso Santo Tomás, como vamos a ver dentro de un ratito, habla sobre la conversión, pero habla también sobre la justificación. Él dice que en realidad lo que el cristiano, digamos, tiene como principal meta es la justificación. ¿Qué es la justificación? Ya vamos a ver después. Pero es el término, es la meta. La conversión es el acto por el cual
nuestro corazón va hacia Cristo. La justificación es el acto por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Y como es una iniciativa de Dios, y su amor es eterno y su misericordia es eterna, entonces este camino de conversión es antes que nada una actitud de dejar que Dios actúe. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto para Dios. Y cuando viene la tentación de sentirnos débiles, frágiles, dice el Papa, levanta los ojos al crucificado. Esta imagen de Pedro caminando sobre las aguas, cuando Jesús se le aparece y le dice que venga hacia él, porque Pedro no terminaba de creer que era Jesús. Y cuando Pedro lo mira a Cristo, Pedro no duda. Cuando Pedro se mira a sí mismo y mira la tempestad, entonces ahí Pedro duda. Entonces se trata aquí de no mirarnos tanto a nosotros, sino mirarlo a Cristo. Y fíjense ustedes que muchas veces tendemos a mirarnos a nosotros, porque nos sentimos pecadores, porque obviamente tenemos que hacer nuestro examen de conciencia, pero hasta este examen de conciencia tiene que ser hecho mirándolo a Cristo, porque es Él quien nos va a sacar del pozo, es Él quien nos va a ayudar con nuestros pecados. La última cita. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, como novia que se adorna con sus joyas. Isaías 61. En la iglesia tenemos todo para ser santos. Yo recuerdo después del primer año de mi seminario que uno siempre entra con muchas dudas, con muchas cuestiones de si uno podrá llegar a ser sacerdote. Yo me acuerdo que el padre Fosber en una charla muy linda, una de las tantas charlas hermosas que tuve con él, me decía, no te hagas problema que la iglesia es experta en formar a sus ministros. Y lo mismo también tenemos que pensar nosotros. Todo cristiano, la iglesia es experta en formar santos. Confiémonos en manos de la iglesia. La conversión tiene que ver con la santidad y tiene que ver con la misión. Traigo una cita que también cita el Papa de Javier Zubiri, un escritor español. No es que la vida tenga una misión, sino que es misión. El primer modo de desenredar toda la madeja de nuestros problemas interiores espirituales es redescubrir que la vida es misión. O sea que hemos sido traídos al mundo para una misión y esa misión está en el plan de Dios. Esa misión pasa esencialmente por la santidad, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Como dice Jesús, sean santos como el Padre que está en el cielo es santo. Y esta misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. No es una misión individual, no podría serlo, porque misión significa envío. Jesús mismo dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y esta misión que nos da Dios es la misión de la iglesia. Es la misión de la iglesia que hace que nadie la juegue solo. Yo les pongo la cita de 1 Corintios 12, jugamos en equipo. Es cuando habla San Pablo sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre los carismas. Por eso es importante descubrir mi camino de santidad desde la comunidad eclesial. No somos francotiradores, no podemos vivir como francotiradores solitos. Y de ahí la importancia de la obediencia, de la autoridad, de poder vivir en comunidad. Salimos de esa vida autónoma e independentista, con un exagerado sentido de la independencia, un mal sentido de la libertad, para entrar en la vida de la comunidad, de la eclesia, de la comunidad de los hijos de Dios. Nosotros en FASTA tenemos una consigna, guarda tu puesto. Tenemos que descubrir cuál es nuestro puesto en
en el cuerpo místico de Cristo en la iglesia. Y a partir de ahí, guardar nuestro puesto. Y esta misión tiene que ver, lo dice Evangelii Gaudium, esa cita de G es Evangelii Gaudium, con los pobres, con la paz, con la justicia. No es una misión cómoda, no es una misión de vida cómoda. No estamos llamados en este mundo a tener una vida cómoda. Estamos llamados a sentir en nuestra carne todos los sufrimientos de Cristo, que son los sufrimientos de la humanidad entera. Por eso estos tiempos de pandemia también nos permiten orar, nos permiten estar al lado de los que necesitan, aunque sea espiritualmente, y si podemos ayudar, colaborar también. Y en la medida en que nosotros nos vamos metiendo en esta misión, entonces este camino de santidad y este camino de conversión se va dando de un modo más claro, porque no se trata de una conversión individualista, no quiere Jesús eso. Bueno, ¿y cómo se da esta conversión? Santo Tomás dice que esta obra de conversión, él la llama la justificación, dice, porque el movimiento se denomina más bien por el término final que por el punto de partida. Y el término final del camino de la conversión, de la penitencia, es la justificación. O sea, Dios nos retorna en una justicia original que habíamos perdido, y que muchas veces el hombre contemporáneo no es consciente, cree que este desorden interior en el que vivimos es lo normal, es lo que debiera ser, es el hombre. Tienen una visión poco esperanzada del hombre, tienen una visión menoscabada del hombre, que desemboca después en crisis de autoestima y un montón de cosas. ¿Cuál es la justicia esta de la que habla Santo Tomás? Dice, la recta ordenación de las disposiciones interiores del hombre, en el sentido de que la parte superior del hombre se somete a Dios y las facultades inferiores obedecen a la más alta de ellas, que es la razón. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, Adán y Eva, todas las facultades inferiores se les revelan a él, y toda la creación está como en rebelión, como en crisis. Pero la primera rebelión es esta rebelión del hombre respecto de Dios, que fue precedida por la rebelión de los ángeles, de los espíritus impuros. Santo Tomás dice que esta justicia, que él diferencia de la virtud particular de la justicia, ¿no?, de la virtud cardinal, es llamada por Aristóteles justicia en un sentido metafórico. Y en este sentido, todo pecado es una injusticia. ¿Por qué? Porque le quitamos a Dios lo que le corresponde. Él nos ha dado todos los dones, empezando por la existencia misma, para que los administremos según su plan, según el bien, no para que nos la apropiemos a la creación para nuestros propios intereses. De ahí el sentido profundísimo que tiene esta visión de la doctrina social de la Iglesia sobre la propiedad privada. La propiedad privada está bien, es un derecho, pero que no es un derecho absoluto, sino que está ordenado al plan de Dios. Y si no se ordena, tiene un uso no legítimo. Yo voy a dar cuenta de todo lo que tengo delante de Dios en el juicio final. Y de todo lo que tengo, no solo de mis posesiones materiales, sino de mis talentos, de mis dones, de todo. Esta justificación es una obra de la gracia de Dios. Y fíjense lo que dice Santo Tomás. El amor de Dios es eterno, es inmutable. Somos nosotros quienes a veces lo perdemos y luego lo recobramos de nuevo. La gracia es el efecto de ese amor divino que nos da la vida eterna. Pero para tener ese efecto del amor de Dios en nuestra vida debemos desearlo. Somos nosotros los que renunciamos al amor de Dios. No es Dios el que nos condena, somos nosotros los que nos condenamos apartándonos de Dios. Por eso volver a Él no es tan difícil si realmente deseamos volver a Él. ¿Y cómo se da esta obra de la justificación? Bueno, aquí puse también esto que muchas veces cuando decimos Dios, no siempre tenemos en cuenta que el obrar de Dios es el obrar del Dios uno y trino, de las tres personas, ¿no? Y fíjense como aquí en el plan de salvación, que es la segunda creación de Dios, la más perfecta, la más bella, se ve de un modo muy claro
Por un lado, el plan de salvación eterno del Padre, el Padre que envía al Hijo, que se hace carne para nuestra redención, y que realiza la salvación en el sacrificio de la cruz, por un lado, y la realiza también poniéndose Él como el primogénito, como el modelo de la humanidad nueva. Por eso mirar a Cristo significa mirar esa humanidad nueva a la cual estoy llamado, a la cual estábamos llamados todos. Y el Espíritu Santo, que es el que hace la obra interior de darnos la gracia que hace posible todo esto. ¿Cómo sucede esta justificación? Una breve reflexión, porque esto daría para un retiro entero, ¿no? Pero Santo Tomás lo explica en la Suma Teológica, en la prima secunda, cuestión 113, artículo 8. Es importante entender este orden. No es que sea un orden que se da en un tiempo, porque todo esto sucede en un instante. Siempre que el hombre se dispone a que Dios, porque Dios infunde su gracia, Él nos atrae hacia Él, como dice Jeremías, ¿no? Y Dios al infundir su gracia, digamos, genera un movimiento de nosotros hacia Él. En ese movimiento es el pecador después el que vuelve su corazón y desea y busca a Dios. La conversión es antes que nada desear a Dios, buscar a Dios. Y después de, si realmente le buscamos a Dios y lo amamos a Dios, queremos vivir en Él y nos deslumbramos con la presencia de Cristo, entonces podemos detestar el pecado. El pecado nos enceguece, y sobre todo si hemos caído a veces en conductas viciosas, en hábitos, estamos como ciegos. Entonces necesitamos, como sucedía en el mito de la caverna de Platón, que los que no lo conozcan búsquenlo en Google, que nos saquen de esa caverna, que nos saquen de esa oscuridad y que nos lleven otra vez a ver la verdadera luz. Esa luz es Dios. Y Dios, una vez que podemos realmente, una vez que damos lugar a la gracia, por eso el Papa Francisco dice, hay que dar lugar a la gracia, hay que dejarse llevar por la gracia de Dios. Dejarse llevar por la gracia. ¿Cómo nos dejamos llevar por la gracia de Dios? Y bueno, con todas las herramientas que nos ha dejado Jesús, empezando por la oración, que es lo primero, pero para poder buscarlo libremente a Dios necesitamos antes que nada la fe, la gracia de la fe, el don de la fe y abrir nuestro corazón a la fe. Ya vamos a ver dos impedimentos que nos pueden llegar a separar de la fe. Y una vez que lo buscamos a Dios libremente, entonces podemos detestar el pecado y podemos apartarnos del pecado. Y una vez que hacemos esto, Dios perdona nuestros pecados. Yo les decía el sábado que un acto de contrición perfecto nos obtiene el perdón de los pecados. Yo les mostraba ahí, después busquen la cita de Santo Tomás en el comentario del Padre Nuestro, cuando habla sobre el perdón de los pecados, como él dice que el perdón de los pecados viene, el perdón de la culpa viene por el acto de contrición. Después, la confesión sacramental es la culminación de ese proceso. Pero ya cuando tenemos esa contrición perfecta, ya Dios perdona nuestros pecados porque Él quiere perdonarnos. El único impedimento es que nosotros no queremos salir del pecado. Porque no podemos salir del pecado si deseamos estar en Él. Y no podemos salir del pecado si no nos encontramos primero con el misterio de Dios. Y finalmente, quería hablarles en estas breves pláticas, porque esa era la idea, después podemos hacer algunas cosas un poco más largas, de dos enemigos de la santidad que menciona, y por lo tanto también de la conversión y de la justificación que menciona el Papa Francisco en su documento Gaudete et Exsultate, que habla sobre la santidad, que son el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías muy antiguas de los primeros siglos cristianos, pero que están presentes hoy. El gnosticismo bajo la forma de una mente sin Dios y sin carne, una doctrina sin misterio y un racionalismo teológico de autosuficiencia. Estas personas que muchas veces son personas formadas, instruidas, que han estudiado o que creen que saben mucho,
¿no? Y que todo lo ven desde su razón. Entonces, hasta el Papa lo juzgan desde su razón. Obviamente que la razón es un instrumento para la crítica, pero aquí se trata de una suerte de autosuficiencia de la razón. Muchas veces se dan como grupos de esta gente, como clubes, ¿eh? Y muchas veces el impedimento para mi conversión pasa por ahí, pasa por la razón. Pasa por no tener claro cómo, digamos, cuál tiene que ser la actitud o la disposición para que Dios obre en mi vida. Esa actitud, esa disposición, no es una disposición autosuficiente, sino que debe ser humilde y tiene que estar guiada por la obediencia de la fe. Y el pelagianismo es esto de una voluntad sin humildad. Después, si quieren, lean ahí esos números del documento del Papa. El olvido de la gracia, de que es Dios quien nos salva, no nosotros quien nos salvamos solos. Y la soberbia y la falta de amor, ¿no? Son estas personas, yo pongo ahí los francotiradores, los que se creen autosuficientes para todo, y creen incluso esta autosuficiencia, les pongo ahí, lleva de la cima de creer que está todo bien a la desesperación, porque no podemos solos. Entonces empezamos a pensar que el tema de la conversión es un tema de luchar contra tal pecado, contra tal otro, y lo hago con toda la fuerza, pero no soy yo el protagonista, es Dios. Por supuesto que me tengo que entregar totalmente, ¿no? No alcanza con una entrega parcial, ¿eh? Bueno, en definitiva, ¿qué es la conversión? La conversión no es salir de tal pecado para entrar en tal virtud. La conversión es salir de la vida antigua del pecado para entrar en la vida de los hijos de Dios. Ser hijo de Dios es toda una realidad nueva. Hay autores que hablan incluso de una nueva gramática, de una nueva semántica, o sea, un nuevo lenguaje para leer mi vida, para hablar, que me saca no solo de la afición al pecado, sino de la afición a mí mismo de un modo que no era ordenado. Y me introduce en el camino, en este camino del discipulado de Cristo. Este camino del discipulado de Cristo que además ha habido santos, grandes santos que han marcado hasta etapas, ¿no? Una etapa inicial donde uno va tratando de salir, porque esta primera conversión en la mayoría de los casos no quita el desorden interior que me queda por lo que se llama el reato de la pena, o sea, las consecuencias de los pecados, y por lo tanto exige todo un camino, pero en ese camino que se puede llegar y que se va caminando hacia la santidad, mientras cada día sea Jesús, sea Dios, sea el Dios uno y trino, sea la iglesia de Cristo, los que me guíen, entonces voy caminando por donde debo caminar. Cuando la iglesia se hace el proceso de beatificación y canonización de una persona, la primera parte que se hace es declarar sus virtudes heroicas, en el sentido de que esas personas se puede demostrar a través de los testimonios de las personas que lo han conocido y de sus escritos y de todo, que han tenido una vida heroica, al menos una gran parte de los últimos años de su vida. ¿Y cómo se define esta virtud heroica? Se la define como el cumplimiento fiel y constante de los deberes del propio Estado. Bueno, el camino de la santidad es eso, es dejarse llevar por Cristo, de modo que Él nos vaya llevando en un camino y que seamos fieles y constantes. Es más una tarea de todos los días, de los detalles de cada día, que, digamos, una cosa de grandes proezas que pueden darse en algunos santos que se han dado, pero que no es el único camino para la santidad. Y tener mucho cuidado
con dejarse ganar por el racionalismo, por el gnosticismo o por el voluntarismo, el pelagianismo. Racionalismo de creerme autosuficiente, de creerme que yo lo sé todo. Ojo que puede ser gente muy formada, muy católica, incluso esto puede ser una tentación también para sacerdotes, obispos, de, digamos, creer que uno tiene en su cabeza el plan de Dios. Y justamente el camino de la santidad es todo lo contrario, es dejarse asombrar todos los días por el plan de Dios y que Él nos vaya guiando. Y el pelagianismo, que es este voluntarismo de creer que nos salvamos con nuestro esfuerzo, ¿no? Eso que se habla de la meritocracia, sin tener en cuenta que es Dios el que obra con su gracia. Y entonces siempre podemos apoyarnos